Bienvenidos a su programa Entre Voces. Hoy en la cápsula literaria tenemos creatividad, arte y medicina, el impacto de la enfermedad en la creatividad en figuras históricas y en particular la misteriosa muerte de Edgar Allan Poe. Estos estudios nos muestran que a pesar de la enfermedad y sus consecuencias negativas, algunas personas consiguen poner en movimiento su creatividad y constituye un nuevo refuerzo a la hipótesis que las enfermedades del ánimo tienen una especial coincidencia con la creatividad y genialidad. Probablemente la creación literaria, pictórica y musical no solamente se consigue a pesar de la enfermedad psíquica, muy probablemente relacionada o facilitada por ella. Los clínicos necesariamente preocupados por los síntomas y la enfermedad en los aspectos negativos del fenotipo, es difícil pensar en los efectos positivos como la creatividad, la genialidad del liderazgo. Cuando las ventajas sobrepasan el peso de la patología, decimos que la enfermedad puede tener un valor adaptativo, evolucionario, probablemente no para esa persona, aunque en algunos casos consiguen abundante y brillante desencadenamiento. Estudio del doctor Pedro Retivial, profesor asociado a la Facultad de Medicina Campus Oriente de la Universidad de Chile. Desde hace algunos siglos ha llamado la atención la relación entre genialidad y la enfermedad. Los sabios griegos de la antigüedad ya lo hicieron notar, por ejemplo, Aristóteles al decir: no hay genio enteramente libre de la locura, o el mismo Platón: los poetas están embrujados por las musas. Estado que identifica como una locura poética, divina, pero no solamente la locura, sino también cambios afectivos han sido evidentes desde tiempos remotos en individuos creativos. En la pintura se muestra aún más patente esta asociación. Hay acuerdo de que no existe a nivel cerebral un centro de arte o de la creatividad, pero una aproximación a ello nos ha dado avances de la neurología que han permitido estudiar in vivo cómo funciona el cerebro de las personas creativas. Así, estudios con resonancias magnéticas funcional han demostrado, por ejemplo, al ver una imagen o copiar una imagen se activan partes distintas del cerebro de una persona artista con respecto a los que no lo son. La relación, el arte no reproduce lo visible, hace lo invisible visible, afirmó el pintor Paul Klee. Según el egiptólogo finlandés Petri, en el desarrollo de todas las culturas existe la siguiente secuencia de actividades culturales que permite relacionar pintura, escultura, arquitectura, literatura, ciencia, arte y medicina se han compartido con el mismo santo patrón. Y así tenemos varios ejemplos de genios. Por nombrar algunos, tenemos a Händel, que tenía una enfermedad neurológica. Tenemos otro ejemplo con Paul Cézanne, padre de la pintura moderna. Y ahora vamos a ver a Edgar Allan Poe, su misteriosa muerte. Edgar Allan Poe es uno de los grandes escritores de la literatura universal, maestro de cuentos de terror y misterio, pero también destacado poeta.
La vida de Poe estuvo marcada por tristezas, penurias económicas, tormentosas relaciones de pareja y poco reconocimiento de sus padres. Cuando ya lograba cierto éxito literario y estabilización emocional, muere en forma imprevista a los 40 años, sin que hasta el momento se haya aclarado con certeza la causa de su muerte. Su carácter de Poe desde muy pequeño dio muestras de aptitudes literarias, destacando por su rendimiento escolar, pero ya era evidente un carácter impulsivo, cambiante, fácilmente irritable. Las primeras evidencias de abuso de alcohol ocurrieron a los 17 años en el colegio donde estudiaba. Más tarde, en la Academia Militar de West Point, es cancelada la matrícula por excesos de alcohol y deudas, lo que lleva a romper relaciones con su padre adoptivo. Abandonó la casa paterna y decidió vivir con su tía María Clem y su prima Virginia Clem, de quien se enamoró y se unió en matrimonio. Sus primeros trabajos fueron poemas que alcanzaron poca difusión. Desde 1831 comenzó una producción irregular pero abundante de cuentos en donde lo que predomina es la temática sobrenatural y el horror. Es empleado como crítico literario en varias revistas, sin embargo no logró perdurar en ellas debido a sus excesos. No pudo lograr vivir de su profesión de escritor al estar supeditado a revistas y editores que le pagaban muy mal por sus obras. Su más famoso poema en la actualidad, El Cuervo, de 1845, fue acogido muy bien por la crítica, pero recibió solo $15 por él. Frecuentemente Poe describe en sus cartas sus cambios de ánimo. Se sume en una depresión marcada por su situación económica y de repente logra obtener una vitalidad y capacidad de trabajo muy importante. Así lo describe: tengo cambios muy marcados. De la mayor depresión persistente puedo pasar a una exaltación o júbilo inmenso con una gran voracidad por trabajar. La epilepsia, una teoría planteada por el egiptólogo Basil, postula que Poe presentó crisis del lóbulo temporal. Si bien Poe nunca tuvo crisis compulsivas generalizadas, se ha planteado que hubiera algún tipo de daño cerebral que se manifestaba en crisis y asimetrías faciales. Hubo, sin embargo, cuadros de alteración que revisando sus obras es muy frecuente encontrar referencia a los trastornos de conciencia que son reflejo de que Poe haya tenido experiencia personal con la epilepsia. En cuentos como El Pozo y el Péndulo se relatan los horrores sufridos por el protagonista, que es torturado en la época de la Inquisición. Al inicio del relato se describe alucinaciones visuales complejas y luego inconsciencia, a lo que sugiere una crisis epiléptica. En un inicio vino una gran náusea sobre mi espíritu y entonces sentí cada fibra de mi cuerpo saltar como si estuviera conectado a una corriente galvánica, mientras que las formas angelicales que veía se transformaron en espectros y vino la oscuridad, como si el alma se sumergiera en el Hades. En el cuento Berenice, el protagonista y su amada prima sufren de epilepsia, y en un episodio claro de automatismo psicomotor, el protagonista despierta, cubierto de sangre, no sabe qué ha sucedido, tiene amnesia del episodio y se da cuenta que ha cometido un atroz homicidio. En la Esfinge, el narrador describe una visión de gran tamaño,
compatible con las macropsias frecuentes descritas por los pacientes con epilepsia parcial compleja. Es comprensible que en esta época la presencia de crisis compulsivas, la epilepsia parcial compleja o psicomotora, fue reconocida 40 años más tarde gracias a la descripción del neurólogo inglés John Hughlings Jackson. En los escritos de Poe sobresale una marcada acuosidad en los detalles, lo que puede atribuirse a rasgos de personalidad que se observan en personas epilépticas. Un ejemplo de ello son los intrincados recursos a los que recurre su personaje, el inspector Augusto Dupin, célebre primer detective que se describe en la historia de la literatura, precursor del mítico Sherlock Holmes, y el sargento Cus de los autores victorianos Arthur Conan Doyle y Wilkie Collins. Porfiria. Así como Poe reflejó exhaustivamente sus estados de ensoñación en sus obras, describió también con detalle una enfermedad que se asemeja a la porfiria, probablemente basado en el mal que afectó a Jorge III, al menos 50 años antes de que se describiera su enfermedad. En uno de los personajes del cuento La caída de la casa Usher dice Poe: el señor Roderick y miembro de su familia padecían un mal hereditario y presentaban una marcada palidez, anemia, una especial sensibilidad a la luz, debilidad de sus extremidades y cambios de carácter. No hay ninguna evidencia familiar ni en la historia personal de Poe que sugiera esta posibilidad diagnóstica en los síntomas de Poe. Otra teoría es que sufrió asalto y robo. Otra teoría menciona que Poe fue asaltado y drogado a propósito por cazadores devotos, y hacerlo así aparecer como sufragante en varios locales de votación. En estos días previos a la muerte de Poe se desarrollaba una elección municipal en Baltimore. Según Peral, el apellido Reynolds que Poe repetía en el hospital podría corresponder al nombre de uno de los vocales de mesa del distrito. Complicación intracraneal. Se ha planteado también que pudiera haber presentado un hematoma extradural, producto de alguna caída o golpes sufridos por terceros, y explicar así su rápida descompensación. Los últimos días de Poe en 1849. El año 1849 fue especialmente tormentoso por las dificultades económicas y su nuevo noviazgo con un amor de adolescencia, a quien redescubrió y propuso matrimonio. Para lograr esto se dio conferencia y viajó a ciudades cercanas como Richmond y Lowell. Estuvo muy entusiasmado en fundar su propia revista literaria, para lo cual ya había conseguido dinero. Existe una gran confusión aún en la actualidad sobre lo que le aconteció a Poe la semana previa a su muerte. Hacía meses que había dejado de beber y se había hecho miembro de una asociación de abstemios de Baltimore. En julio viajó a Richmond y Filadelfia con la intención de realizar una edición de poemas y conseguir apoyo para su revista. En Filadelfia presentó un cuadro confusional. John Sartain, propietario de la revista local, mencionó que se presentó el poeta pálido, ojeroso, con una alarmante expresión de extravío en los ojos, diciendo: vengo a pedir refugio y protección. Le parecerá inverosímil lo que diré y que ocurra esto en pleno siglo XIX, pero sorprendí en el tren una conversación de pasajeros que quieren complotar contra mí. Sartain lo acompañó a caminar y dice que Poe comienza a fantasear sobre una torre que está encerrado y sobre la visión radiante de una hermosa aparición rodeada de una atmósfera rara y misteriosa. Habría intentado ir a Filadelfia a cumplir su edición de unos poemas, pero con ese rumbo apareció en un tren de regreso a Baltimore otra vez y es encontrado vagabundo, confuso,
con ropas que no son las suyas. ¿Cómo Poe aparece de vuelta en el tren? Peirce postula que Poe puede haber tenido una recaída en su consumo de alcohol y encontrado así fue puesto en un vagón de regreso por un inspector de trenes. Basile postula que estos episodios reflejan automatismos psicomotores producto de una epilepsia parcial compleja. Es llevado a un hotel taberna desde donde se le avisa a su amigo Snodgrass que estaba en pésimas condiciones y fue llevado al Hospital Washington de Baltimore. Este médico lo describió confuso, delirante, pero sin aliento etílico. No sabía qué le había pasado y por qué estaba en Baltimore. Pero Poe rechazó beber. Cae en coma y falleció 3 días después, el 7 de octubre de 1849. El diagnóstico fue congestión cerebral producto de daño hepático por alcohol. No se realizó necropsia. En los años siguientes hubo una gran controversia con versiones muy contradictorias sobre qué pudo afectar a Poe y qué hizo los últimos días de su vida. Los detractores de Poe lo atribuyen todo al alcoholismo. Sus admiradores, con base histórica, niegan esta posibilidad. Sobre lo que no existe duda es sobre su genio y el aporte que ha hecho a la literatura universal. Audiencia, pues les agradecemos por sintonizarnos y esta fue su cápsula literaria. Yo soy Cheli, hoy este es su programa Entre Voces. Hasta la próxima.